Vamos a sería ya la tercera entrevista de la mañana. Vamos a hablar con Isabel González, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien tiene la amabilidad de atendernos. Isabel, muy buenos días. Acá Rubén te saluda desde Radio Mandión Formosa. Bienvenida, gracias por atendernos. Hola Rubén, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos justamente enumerando las universidades en todo el país que se encuentran en vigilia. Son 5 las facultades, tengo entendido, son 5 las facultades que corresponden a la UBA que están en esta misma situación. Muchas que comenzaron ya el lunes, tengo entendido que son 2. Contanos un poco cómo viene eso. Sí, hay tres facultades de la UBA que están tomadas directamente, y después sí hay 2 que están en una vigilia, que bueno, igual ya con las columnas estudiantiles yendo al Congreso para esperar la sesión de diputados y poder presionar para que los diputados voten en contra del veto a la ley de financiamiento universitaria. Nosotros, bueno, desde la Facultad de Filosofía y Letras, que fue una de las primeras facultades en comenzar esta medida de la toma, sí. Decidimos ir por este camino porque, bueno, en la última asamblea que tuvimos, que fue justamente el lunes, una asamblea multitudinaria con más de 1000 estudiantes, discutimos justamente que nosotros venimos de 10 meses de luchar por este tema, de plantear que las universidades necesitan más presupuesto para poder funcionar, que necesitamos que nuestros docentes y no docentes cobren salarios dignos para que la universidad pueda seguir existiendo, porque digo, si los trabajadores cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza, que no llevan a la canasta básica, obviamente que esos trabajadores terminan priorizando, jerarquizando otros trabajos en el sector privado, en las universidades privadas, donde les pagan mejor por una cuestión nada de supervivencia y de necesidad, y eso en definitiva era la calidad de la educación pública, de la universidad pública, que es la que forma a muchos de los profesionales que permiten tener un sistema científico y tecnológico propio, soberano, de parte de nuestro país, y bueno, y profesionales que estén al servicio también de discutir y de resolver las problemáticas que tiene nuestro país. Por todo eso, y entendiendo eso, que ya venimos de muchos meses de plantear esto y que desde el gobierno solamente profundizan en su batalla contra la universidad, contra los estudiantes, contra las ciencias sociales y humanas en particular, entendimos que era necesario poder profundizar las medidas que ya veníamos realizando, justamente para poder darle un mensaje contundente al Congreso de la Nación de que si ellos aceptan este veto, a pesar del mandato popular que los puso en esos lugares y que claramente ya expresó que a la universidad pública hay que financiarla, hay que darle el presupuesto que necesita, nosotros como estudiantes vamos a responder a eso, vamos a seguir organizando medidas de lucha y de organización para poder conseguir el presupuesto que necesitamos para que nuestras universidades no cierren. Es decir, si este veto camina, nosotros vamos a volver a encontrarnos en instancias deliberativas, y no tengo ninguna duda de que van a ser todavía más las universidades y facultades que se sumen a las medidas de lucha en reclamo al presupuesto universitario. A ver, si el veto sale, ¿qué puede pasar? Y empezó esto el lunes y ya tenemos 28 facultades y universidades tomadas. Nuestra toma en principio de la Facultad de Filosofía y Letras se sostenía hasta hoy esperando a ver el veto, pero si este veto sigue adelante, volveremos a discutir la posibilidad de que la medida se sostenga y de qué otras medidas podemos tomar en reclamo por esta situación, y creo que van a ser muchas las facultades y las universidades que se plieguen a este reclamo, porque es esto que te digo, nosotros ya venimos haciendo esto desde hace muchos meses, venimos haciendo clases públicas, venimos llegando a la calle con más de 1 millón de personas con las últimas 2 marchas federales que hubo en reclamo al presupuesto, y el gobierno está empeñado en negar este problema. Entonces ya hay una cuestión de que no nos quedan muchas opciones, no nos dejan mucho margen. Nosotros tenemos que poder responder con la misma insistencia con la que el gobierno ataca a las universidades. Nosotros tenemos que poder defenderla con esa contundencia también. Así que creo que si este veto camina, las tomas y los reclamos se van a multiplicar en todo el país, más aún de lo que ya está sucediendo. El tema de la cuestión también de los docentes allí, ¿no? Muchos directamente dejaron sus cargos, sus horas, y se terminaron migrando hacia el sector privado. Tengo entendido que otros fueron directamente a dar clases a universidades de otros países. Contanos un poco cómo vienen con respecto a algunas cátedras de otros países. Sí, exactamente. O sea, lo que se está viendo es que hay muchos docentes, por ejemplo, que se están jubilando ahora porque el salario que tienen no les alcanza y les termina sirviendo más jubilarse, y necesitan buscarse otros trabajos complementarios a esa jubilación que seguir esperando que el Estado
está denunciando un digno por su función docente. Después, eso, en muchas facultades está pasando que se están renunciando los docentes de distintas categorías, de distintos cargos, justamente por la precariedad del salario, para elegir esos trabajos, o bien en el sector privado, como dijiste, o en universidades privadas, o en otros lugares. Y esto afecta especialmente a las disciplinas de las exactas, por ejemplo, de las naturales, donde en general son áreas que requieren un nivel de insumos, un nivel de presupuesto, no solo en salario, sino un nivel de infraestructura, que también al no estar, al no existir, al no estar garantizada, también pone a los docentes de la universidad en situaciones muy complicadas, porque quizás tienen proyectos de investigación, tienen iniciativas académicas que no se pueden llevar a cabo por no contar con el presupuesto. Además de, bueno, esto que te decía, el salario que está muy arrastrado y que no responde a los niveles de inflación que hay hoy en día en Argentina. Se repite mucho como un mantra esto de las auditorías a la universidad. Es más, el presidente hace minutos nada más habló acerca de que si es que se dan los aumentos a las universidades es ceder a la vieja política, porque van a haber 4 delincuentes que se van a quedar con la plata de los universidades y los profesores. ¿Qué pasa con eso? Porque van a haber 4 delincuentes que es completamente falso y es una, o sea, es mentir y seguir mintiendo sobre algo que ya la sociedad se expidió. Las auditorías en las universidades son algo que ya está contemplado en la normativa correspondiente no solo a la normativa nacional, sino en la normativa de cada universidad también se establece cómo tiene que ser los procesos de rendición de cuentas. Es un proceso que se hace todos los años a fin de año, donde las universidades tienen que preparar los papeles y todas las rendiciones de los gastos que tuvieron, y siempre que se encuentra algún error, algún problema en eso, en general tiene que ver con problemas administrativos que se rectifican rápidamente, y en caso de que eso no existiera y que hubiera efectivamente una irregularidad, el Estado Nacional, es decir, el Ministerio de Educación, es decir, el gobierno de Javier Milei, tiene esa información para poder hacerla pública. El tema es que no hacen pública esa información porque no hay irregularidades, o al menos no las están identificando ni las están mencionando. Entonces el gobierno habla de temas en abstracto, habla de el problema de las auditorías, mintiéndole a la gente, porque eso ya existe, y justamente si tuvieran alguna información verídica que se pueda verificar estas irregularidades en el uso de los fondos de las universidades, deberían estar denunciando y que avance la justicia como corresponde, no hacen esas operaciones de decir que no se audita y no sé qué, pero sin mostrar ningún dato ni ninguna prueba real de lo que están diciendo. Así es imposible también me parece discutir, porque es como una discusión sobre la nada, ¿no? Como que se discuten temas en abstracto, pero no hay ninguna fuente, ningún dato verídico que justifique ese argumento. Y otra cosa que también se despotrica bastante es el tema de la política partidaria dentro de las universidades, entre la Franja Morada, entre el peronismo, entre la izquierda, que están politizadas de esa forma, y de esa forma también es una forma de adoctrinar a los jóvenes, dicen. Claro. No, bueno, o sea, varias cosas sobre eso. Primero, los jóvenes somos personas adultas, en primer lugar, pero igual incluso aunque no fuéramos adultas, tenemos autonomía, es decir, pensamos por nosotros mismos, tenemos nuestras historias, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras opiniones, y me parece que el hecho de que haya personas dentro de las universidades que también tengan sus ideas y sus opiniones, su ideología y su militancia, y que hagan uso de la universidad como un espacio de discusión política y de construcción política, no implica que estén adoctrinando a nadie, implica eso, que están haciendo que un espacio público como la universidad sea un espacio de discusión y de debate, muchas veces incluso para generar conquistas y mejoras en las condiciones en las que habitamos la facultad también. Digamos, muchas de la política universitaria tiene que ver con discutir cómo cursamos los estudiantes y cómo hacemos para cursar mejor y que más estudiantes puedan llegar a las universidades públicas, que sabemos que si bien son gratuitas, implican un montón de gastos que hacen que no todos puedan acceder por arte de magia, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es falaz en tanto plantea que los estudiantes somos personas que no piensan y que no pueden tener un pensamiento distinto entre sí. Digo, justamente que existe la franja morada, el peronismo y la izquierda en un mismo espacio, justamente nos habla de la diversidad
de opiniones, de ideologías, de formas de hacer política que pueden convivir en el mismo lugar. Claro. Obviamente siempre tiene que ser en el marco del respeto, de la escucha del otro, de entender los puntos que pueda tener cada uno, los puntos de vista diferentes, pero de ninguna manera me parece que esté bien subestimar de esa manera a los estudiantes, como si no tuviéramos la capacidad de eso, de cuestionar lo que dice uno de educación política. Y después también me parece importante mencionar que en las universidades públicas, desde la reforma universitaria del 18, de 1918, existe el cogobierno, que implica que las universidades son autónomas del Estado Nacional y se autogobiernan, y las universidades son las que designan a su personal docente mediante concursos. Es decir, quienes dan clases en las universidades públicas son y provienen de distintas tradiciones políticas, ideológicas. Algunos quizás ni siquiera tienen una ideología política tan marcada, y simplemente tienen posicionamientos más vinculados a las discusiones académicas o las discusiones epistemológicas de sus campos disciplinares. Sí. Y bueno, y justamente la posibilidad de que se den por concursos, es decir, que los docentes con mayor recorrido y mayor puntaje acceden a esos cargos, implica que hay una diversidad enorme y que todo el mundo tiene derecho a opinar y a hacer uso de la posibilidad de ser docente, en tanto cumpla con los requisitos académicos que se necesitan para ejercer ese rol. Eso permite que no haya adoctrinamiento posible, porque hay diversidad de voces y de posiciones en todos los sentidos. Me parece que hablar de adoctrinamiento en las universidades denota más un desconocimiento de ellas que una buena caracterización de cómo funciona la dinámica educativa en las universidades. Y ustedes también seguramente me imagino que están al tanto también de lo que cuesta ser estudiante en ese sentido, sobre todo si uno es estudiante del interior, por ejemplo, el tema de los alquileres que aumentaron, lo que tiene que ver con el transporte público ahí, sobre todo en Buenos Aires y en otras ciudades, ni hablar del interior o las otras provincias también. Ahora lo que va a pasar con el tema de las becas Progresar también, el congelamiento que hay con el tema de becas también, hay como se están dando todo en el mismo momento, en simultáneo, y pasa todo esto también, y no están tomando dimensión de eso. Sí, bueno, ahí creo que hay que partir de una base, que es que, de acuerdo a algunos indicadores que salieron en los últimos días, la mitad de los estudiantes universitarios son pobres, es decir, que están por debajo de la línea de la pobreza, que no pueden acceder a las cosas mínimas para vivir una vida medianamente digna y de calidad. Y digo, eso repercute obviamente en las posibilidades de estudiar. Si uno no tiene un lugar digno donde vivir, si uno no llega a fin de mes, si uno no sabe cómo hacer para pagar el transporte, difícilmente puede llegar todas las semanas a cursar, pueda pagar los apuntes, pueda ir a la facultad y comer algo si tiene hambre en las muchísimas horas que uno pasa cursando. Me parece que es un momento muy difícil para todos, pero en particular para las juventudes, que además somos los sectores con trabajos más precarios, y hoy en día la mayor parte de los jóvenes tiene más de un trabajo, porque si no, no tenés forma de llegar a fin de mes. Y sumado esto a la situación generalizada de falta de futuro que nos propone el presente. Digo, no sabemos si podemos tener una casa propia, si tenemos estabilidad laboral, si podemos conseguir un sueldo y un trabajo dignos en blanco, digo, regularizados. Me parece que hay un contexto general que pone a la juventud en una situación muy difícil, y que eso, conjugado con el ajuste del presupuesto universitario, que, como bien dijiste, repercute también en las becas que tenemos para acompañar las trayectorias educativas, justamente para acompañar a los pibes y a las pibas que si no tienen un apoyo del Estado no podrían pagar sus apuntes, no podrían pagar su transporte. Bueno, vos mencionás a los estudiantes del interior. Yo, en mi caso, ahora ya hace bastantes años que vivo acá en Buenos Aires, pero soy de Bariloche, y en Bariloche pasa mucho que hay pibes que quizás vienen de lo que se llama la línea sur, que es como la zona más rural, y que se tienen que mudar, y bueno, tienen que pagar un alquiler también, o una residencia, o un lugar donde vivir. Bueno, todas esas cosas implican gastos para el acceso a la universidad pública, y el congelamiento de las becas repercute porque hace que esos compañeros y compañeras tengan menos herramientas para poder hacer su cursada. Y bueno, me parece que obviamente no es casual, pues, que se conjuguen todos estos elementos, y que quienes terminen perjudicados en este ataque al presupuesto universitario no solo seamos todos los argentinos y argentinas,
ya que un ataque a la universidad es un ataque a nuestro proyecto de país, sino concretamente los estudiantes más pobres, que vienen de familias más golpeadas, que vienen en contextos más complicados, y que justamente son los que muchas veces más les transforma la vida poder pasar a un lugar como la universidad, donde uno tiene la posibilidad de pensar otros proyectos de vida alternativos, quizás a los de su familia, donde puede pensar otras posibilidades de laburo, de proyectos, y que me parece que no es casual que sean esas personas a quienes les estén queriendo privar el derecho a la educación superior. Isabel, ¿cómo vienen ahora? ¿Ustedes van a la marcha? ¿A qué hora concentran? ¿Cómo viene el Sí, ya estamos llegando al Congreso, a la columna. Yo no estoy ahí todavía, pero en un rato ya voy para allá. Y vamos a estar consultando ahí en el Congreso junto a otros centros de estudiantes de la UBA y las universidades de acá, el conurbano y la de las artes, con el objetivo de poder presionar a los diputados también en la calle de que no permitan que este veto camine, que avance, porque realmente implica un retroceso muy grande para nuestros compañeros y compañeras de todo el país y para el pueblo argentino en su conjunto. Viste que está bastante vallado la zona, hay mucha presencia de gendarmería, hay una doctrina Bullrich por ahí, un operativo muy fuerte. Puede pasar cualquier cosa en este sentido, vos sabés cómo son. Sí, no, lamentablemente ya es una práctica recurrente que cuando están por votar una ley que nos caga la vida en el Congreso, vayan todos, ponen a la policía para reprimir. Eso lamentablemente no es una novedad, sino que viene siendo el modus operandi de las últimas movilizaciones. En las marchas universitarias que hubo, que fueron muy grandes, no pudieron hacerlo, pero bueno, sabemos que muchas veces cuando son convocatorias por la mañana, quizás en horarios donde la mayoría de la gente trabaja, aprovechan en usar los métodos represivos y de fuerza para hacer lo que no pueden hacer con la palabra, ¿no? Porque digo, si realmente la gente pensara que las universidades son un gasto, que no sirven para nada, que no aportan nada a nuestro país, no hubiera marchado la cantidad de gente que marchó y no tendrían que estar recurriendo a la violencia policial para poder hacer pasar una ley como en realidad un veto como este. Así que bueno, obviamente esperamos igual que no pase nada, que la jornada sea pacífica, esa es nuestra intención, pero bueno, sabemos que el protocolo de Patricia Bullrich y que la lógica de Patricia Bullrich no suele ser acompañar que las personas podamos manifestarnos, sino más bien todo lo contrario, reprimir la protesta social. Isabel, muchas gracias. Que tengas un buen día. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, un saludo allá a todos los estudiantes allá de Formosa, e invitarlos a que se sumen también a seguir organizándonos por este reclamo. Muchísimas gracias. Que tengas una buena jornada. Hasta luego. Nos vemos igualmente. Isabel González, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, dialogando con nosotros.